¿Qué tal? Buen día. Con el tercer límite notable tiene esta forma. El límite para x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Este límite, cuando x tiende a infinito, nos quedaba 1 sobre infinito, que es 0. 0 más 1 nos da 1. 1 elevado al infinito. Esa es la forma indeterminada, 1 al infinito. Sin embargo, este límite ya está resuelto y vale la constante e, que sería 2,71 y algo. Entonces, este es el límite, el tercer límite notable. El más importante de esto sería la generalización, porque nos permite utilizarlo después al límite. Entonces, con el mismo formato, en vez de ser x, acá pasa a ser f de x. Entonces, cuando x tiene infinito, 1 más 1 sobre la función, elevado a la función, va a ser el valor e, si solo si el límite para x que tiene infinito, de la función infinito. Se traba un poco ahí. Bueno, fíjense entonces que, digamos, es lo mismo, nada más que en vez de ser la variable por una función. Profe, se cortó. Bueno. El límite notable, decía, vamos a volver a decir, cuando x tiene infinito, es ese, ¿no es cierto? 1 más 1 sobre x a la x, y ese vale e. La generalización de ese límite es reemplazar a la x, a la variable x, por f de x. Entonces, si la función cuando x tiene infinito, f de x tiene infinito, es lo mismo, 1 sobre infinito, 0 más 1, 1 al infinito. Tiene la misma forma. Entonces, la generalización me permite ahora utilizar cualquier función que tienda a infinito. Entonces, me va a dar como resultado el límite, el número e. Entonces acá veíamos un ejemplo. 2x más 7 sobre 2x más 1 a la x. Cuando x tiene infinito me queda 1 al infinito, la indeterminación. Acuérdense cuando eran cocientes de polinomios de igual grado, el resultado del límite en la base era el límite de 2x sobre 2x, digamos el mayor grado es x, entonces 2 sobre 2 es 1. Y elevado al infinito es indeterminado. Entonces este tipo se transforma en un tipo notable, hay que ir buscándole la forma, 1 más 1 sobre la función. Entonces acá hacemos un artificio. Profe, Sí. ¿Se traba mucho? profe. Sí. Profe, yo lo escucho bien, y lo veo bien también. Sí, yo también, profe. Yo también lo escucho bien. Bueno, a ver, ahora sí, ¿se escucha bien o no? Sí, profe, todo bien, y se ve bien también. Bárbaro. Bueno, decimos entonces, acá tenemos un límite que es un cociente, bueno, indeterminado, entonces tiende 1 al infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de llevarlo a este límite a la forma del notable. Entonces tenemos que hacer 1 más 1 sobre la función. Entonces el 7, este 2x más 7, lo separamos como 2x más 1 más 6. Ahí nos queda 2x más 1, lo puedo dividir con 2x más 1, y el 6 dividido 2x más 1. Al hacer la separación, nos queda este que vale 1, más 6 sobre 2x más 1. Entonces va tomando la forma 1 más 1. El 6 que estaba allá arriba lo mandamos abajo. 2x más 1 sobre 6. Y eso que nos quedó ahí, este sería la f de x. Este que nos quedó acá sería la f de x. Entonces tenemos que tener 1 más 1 sobre f de x elevado a la f de x. Solo tengo x acá en el exponente. Entonces voy a ponerle a la función 2x más 1 sobre 6 acá en el exponente y la voy a compensar para que sea 1, digamos.
Entonces la pongo acá en el exponente, como está, 2x más 1 sobre 6, y la multiplico por el recíproco para que no cambie nada, por 6 dividido 2x más 1. Si multiplicáramos estos dos términos de vuelta, se simplificaría en 2x más 1 y se simplificaría el 6, y sería por 1. Entonces esto lo agregamos para que vaya tomando la forma del notable. 1 más 1 sobre la función elevado a la función. Entonces, nos va a quedar 1 más 1 sobre la función elevado a la función, y el resto que quedó acá, 6 sobre 2x más 1 por x, queda en otro límite, en el exponente. Este ya nos aseguramos que es el límite notable que vale e. Entonces va a quedar e elevado a lo que me dé este límite. Como el límite de 2x más 1, cuando x tiene infinito, es infinito sobre infinito. Pero los grados de los polinomios son de grado 1. Entonces era el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. 6 dividido 2 nos va a quedar 3. Entonces queda e elevado al cubo. Y bueno, e al cubo sería 2,7 elevado al cubo, 20,08, el número. O sea, y bueno, esta es la forma, digamos, de transformarlo al límite en notable. Claro, este es el notable. 1 más 1 sobre la función elevado a la función, cuando la función tiende a infinito, vale e. Ese sería un equivalente del notable, digamos. Bueno, ese sería el tercero. Bueno, y ahora vamos a hacer el cuarto. Cuarto límite notable. Sí, pues eso sí. Pues, ¿sabes por qué? Porque los infinitesimos son equivalentes. Son dos infinitesimos equivalentes. Seno de x también te va a dar 1. Claro. Este que vos decís sería... mira, sí. Sería trabajarlo. Tenemos límite de x que tiende a 0 de x sobre el seno de x. ¿Cierto? Así, ¿no? Entonces lo único que hago es pasar, dejo el 1 acá y me llevo la x para abajo. Entonces me va a quedar seno de x y la x acá. Entonces me queda el límite de x que tiende a 0 de 1, dividido, y este que está abajo es el notable, el seno de x sobre x, que se vale 1. Entonces se verifica que vale. Bueno, el otro límite notable tiene también la forma indeterminada 1 al infinito. Cuando x tiende a 0, 1 más x elevado a la 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, me queda 1 más 0, 1. 1 elevado, 1 sobre 0, infinito. Entonces me queda, tiene la forma indeterminada 1 al infinito. Pero ese también vale e. Bueno, entonces que la generalización, que es lo que nos va a servir para resolver cualquier límite de este tipo, lo que vamos a buscar es reemplazar la x por una función, de manera que nos va a quedar 1 más f elevado a la 1 sobre f de x. Esto va a ser igual a e también. Sí, solo sí.
el límite para x que tiende a 0 de f de x sea 0. ¿No? Ahí tendríamos, digamos, la generalización de este límite. Si la función tiende a 0 y tiene esta forma, 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x va a valer esto. Entonces, ahí elegimos cualquier función en la cual pase eso. En realidad es x que tiende a la generalización. Es decir, no solo a 0, sino a cualquier valor numérico a. Entonces, cuando x tiende a A. ¿Sí? No solamente el 0. Entonces, cuando x tiende a 8, pongámosle un número de 1 más x menos 8 al cuadrado, pongámosle, elevado a la 2 sobre x menos 8 al cuadrado. Entonces, cuando x tiende a 8, ¿qué queda acá? La función esta. 8 menos 8, 0. Al cuadrado, 0. La función tiende a 0. Que es lo que buscamos. Cuando x tiende a A, la función tiende a 0. 1 más 0, 1. 2 dividido 0, infinito. Entonces, 1 al infinito. Pero bueno, el límite va con el 1. 1 sobre f de x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para llevarlo a notable? ¿Cómo tendría que hacer ahí? Porque no tengo el 1, acá tengo un 2. ¿Será ahí? Multiplicando 1 sobre 1 al 2 sobre x menos 8 cuadrado. Tenemos que aplicar lo que se llama la potencia de potencia. Es decir, dejar lo que me hace falta, que sea el notable, y eso elevarlo a la potencia 2. Porque potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces vamos a dejar el límite que queda notable. X que tiende a 8, de 1 más x menos 8 al cuadrado, elevado a la 1 sobre x menos 8 al cuadrado. Y esto elevado a la potencia 2, elevado al cuadrado. Así se haría la potencia de potencia. O sea, dejo lo que es notable dentro del corchete en rojo. Esto vale e elevado al cuadrado. Entonces el límite al cuadrado. O sea que tengo que ir haciendo pasos de manera que me vaya tomando la forma de este notable. 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x. Y ese vale e. ¿Estamos? Bueno, ese sería el cuarto. Ahora, en el apunte, si hay diferentes casos, digamos, que pueden ser por ahí dudosos para ustedes, estaría bueno que la vean. Dice operaciones con infinito. Sí, no, ahí lo explico. Acá, digamos, 1 más f0 con x tiende a 8 elevado a la 2 sobre f de x. Entonces, en el original va el 1 dividido f de x. O sea que solo me tendría que estar 1 dividido x menos 8 al cuadrado, para que sea e. Como tiene un 2, entonces lo que hacemos es potencia de potencia. Entonces podríamos poner acá un ejemplo. Si yo tengo 2 a la 2, o 2 a la 6, ponele. 2 elevado a la 6, pero 6 es 3 por 2.
3 por 2. Entonces puedo hacer potencia de potencia. Es 2 al cubo elevado al cuadrado. Es una propiedad de la matemática, de la potencia de potencia. ¿Sí? Entonces 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es 64. Entonces acá 2 al cubo, 8, al cuadrado 64. Entonces, bueno, ahí sí está bien, gracias. Entonces, ahí quedó, digamos, separada la potencia de potencia. Este me queda con E, y el otro elevado al cuadrado. Así la olvido. Bueno, en el apunte dice operaciones con infinito, y hay diferentes posibilidades. Está, por ejemplo, infinito, si me da infinito sobre un número, infinito. Si me da un número dividido infinito, 0. Bueno, en el apunte están puestas estas operaciones para que las vayan viendo. Vamos a analizar algunas de estas. Por ejemplo, cuando tengo ese límite más 1 al infinito, vimos que en ese caso es indeterminado. Vamos a ver en otra hoja. Por ejemplo, tengo el límite de x que tiene infinito de 2x más 3 dividido 2x más 1. Acá fíjense, es infinito sobre infinito, ¿no es cierto? El cociente, pero en este caso los términos de mayor grado tienen 2 y 2, entonces 2 sobre 2 es 1. 1 al infinito, es indeterminado. Pero por ejemplo, si tengo el límite de x que tiene 1 elevado a la x cuadrado más 4, este límite, cuando x tiene infinito, me queda 1 elevado a la infinito más 4, infinito. Pero este límite, a diferencia del otro, no es indeterminado. Este vale 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este sí vale 1 y el otro es indeterminado? No tiene valor. Claro, sí. O sea, digamos, la base, en este, fíjense, cuando x tiene infinito, en este límite, la base ya está fija. Entonces, 1 al infinito es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, infinitas multiplicaciones de 1 es 1. Entonces ese no hay problema. Pero en el otro, cuando es indeterminado, la base no vale 1 en el otro, en este. Tiende a 1. Por ejemplo, si x vale 1, 2 por 2, 1, 2, y 3, 5, 5 tercios. Serían 1, y algo. 1,33. Bueno, entonces, y a medida que x va tomando valores, la base va variando, 1, y algo, va tendiendo a 1, pero nunca está fija en 1, sino que está variando. Por eso es que cuando la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito, es indeterminado. Esa es la diferencia. En cambio acá, si ya vale 1 la base, elevado al infinito es 1. Esa es la diferencia. Claro, exactamente. La función sin incógnita, ya cuando tiene un número fijado, elevado al infinito ya, pero en el 1, ¿no? Si fijado en 1. Porque depende de cuánto vale el número en realidad, la base, el número fijo. Por eso vamos a ver ahora otro ejemplo. Si el número fijo es 2, pongámosle 2 elevado a la x cubo más 1, o más 3x, acá me queda el número fijo en la base que vale 2. 2 elevado al infinito. Infinito más infinito, infinito. Entonces, cuando la base es un número mayor que 1, elevado al infinito, es como que tuviera 2 por 2 por 2. ¿Y qué va pasando? Va creciendo, 2 por 2, 4 por 2, 8, y así. La multiplicación crece, tiende a infinito.
Ya, así es, 0, bueno, ahí la vemos. Entonces acá 2 al infinito, si decimos que va creciendo, tendiendo a un valor muy grande. Entonces esta tiende a infinito. Esto es si la base es mayor a 1. Acá es 2, es mayor que 1, elevado al infinito, infinito. A ver, si vale, si el número vale 0. 0 elevado a la x más 2. Entonces acá me quedaría 0 elevado al infinito. Dos multiplicaciones, 0 por 0 por 0 por 0. ¿Cuánto da? 0. 0 al infinito me da 0. La indeterminación es infinito a la 0, es al revés, la otra. Y cuando la base sea menor que 1 y mayor que 0, es decir, pongámosle un medio a la x más 2, nos quedaría un medio elevado a la infinito. Y un medio por un medio es un cuarto, va disminuyendo, digamos. Por un medio va a ser un octavo, y así. Tiende a 0. Entonces, si la base está entre 0 y 1, el límite me da 0 infinito, ¿no? Un medio al infinito, entonces me da 0. Sin embargo, 2 al infinito me da infinito. Entonces son operaciones con infinito que estaría bueno que las vean ahí de la punta. Bueno. Después de esto, lo que vienen son los límites infinitos. Hay tres tipos de límites infinitos, digamos. Sería uno, el límite finito. De variable infinita. El límite finito, ¿qué quiere decir? Que el resultado del límite me da un número de variable infinita que está tendiendo al infinito. El límite de la variable que tiende a infinito de la función me da un número finito, L, y L pertenece a los reales, y para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 con delta igual a f de epsilon, es decir, que el delta depende de epsilon, tal que para todo x se verifica que x pertenece al dominio de la función y acá cambia. Acá decimos que tomamos un x de un entorno reducido de radio delta. Bueno, acá no es así, acá se toma los x en valor absoluto mayores a delta. Entonces, si esto ocurre, si elegimos un x mayor a delta, se va a cumplir la definición, la misma que habíamos visto antes, f de x menos L en valor absoluto menor que epsilon. Bueno, ese sería, digamos, uno de los límites infinitos, que es que da un número finito y variable infinita. Para eso lo podemos aplicar en un ejemplo. Si la función f de x es igual a 1 sobre x, la función hipérbola, y analizamos esta función en el x igual a 0. En x igual a infinito, en x que tiende a infinito. Entonces, el límite para x que tiende a infinito, entonces 1 dividido un número muy grande, 1 dividido 1.000.000, tiende a 0.
En este caso, el valor finito que me da el resultado del límite es 0. L es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, esta función, si la graficamos, en este caso estaríamos analizando esta parte en el eje de las X, donde X tiende a más infinición, tiende a 0. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos acá? Probamos esta demostración, digamos, verificando que se cumpla la definición. Debemos encontrar esto, un X en valor absoluto mayor a delta. Para llegar a eso, vamos a partir de la definición esta, f de x menos L menor que epsilon. F de x acá sería 1 sobre x. Se voy a poner f de x menos L. Partimos de esto. Entonces ahora voy a poner lo que vale f de x, el valor del límite vale 0. Bueno, 1 sobre x menos 0, nos queda 1 sobre x. Entonces, despejando ahí, quedaría que 1 dividido valor absoluto de x menor a epsilon, paso para allá, me queda 1 sobre epsilon menor a x valor absoluto. Ahí despeje. Si esto es menor que esto, quiere decir que x valor absoluto es mayor que 1 sobre epsilon. Una vez que llegue, o sea, de definición final, digamos, voy a llegar a esto. Una vez que llegué a esto, ya está. Esta es la parte más importante, o sea, logré encontrar esta relación, que es la que tiene acá el límite, que debe cumplir que x en valor absoluto sea mayor a delta. Y como decimos acá en la definición, este delta depende de f de epsilon. Entonces acá abajo, ¿qué nos quedó? X en valor absoluto mayor que 1 sobre epsilon. Este 1 sobre epsilon sería el delta. Entonces deducimos esto. Y la relación que está entre delta y epsilon. Y después de esto, si queremos probarlo, le damos un valor pequeño y positivo al epsilon. Por ejemplo, 0,01. Entonces, bueno, si le doy este valor, arbitrario puede ser, basta que sea pequeño y positivo, lo reemplazo acá y me va a dar cuánto vale delta. Delta va a ser igual a 1 sobre 0,01, así, 100, el delta. Y para que cumpla la definición debe elegirse cualquier x del dominio de la función que sea mayor a delta. Entonces, debería cumplir que x en valor absoluto sea mayor a 100. Y ahí elijo cualquier valor de 200. Si x vale 200, mayor a 100, pertenece al dominio de la función y lo puedo chequear, reemplazándolo en la original. F de x sería 1 dividido 200, f de x 200 menos el valor del límite va a ser menor que epsilon. Entonces f de 200 va a ser 1 dividido 200, quedaría 0,05 menos el valor del límite, que vale 0, menor que epsilon, que dijimos que vale 0,01. Bueno, y ahí se cumple la definición. Este valor que evalúa en la función el 200 sería 1 sobre 200, 0,005, menos el valor del límite que valía 0, queda 0,05 en valor absoluto, menor que el epsilon, 0,010. Bueno, es la demostración, verificación en
un caso donde tengo ese infinito, me da un número, en este caso da 0. Vamos al otro caso. Al caso B. Son 3 nomás. El límite infinito de variable finita, al revés. De variable finita. Límite infinito, sé que el límite me tiene que dar infinito y la variable finita. Ya, de la función me da infinito. Bueno, entonces acá cambia la definición, y solo así, para todo m mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que para todo x se verifica que x pertenece al dominio de la función, y acá en otro caso vamos a utilizar el entorno reducido de radio delta. ¿Cómo era? A ver, ¿se acuerda alguien cómo era el entorno reducido de radio delta? Empezaba con un 0. ¿Cómo era después? Menor. ¿Qué? El valor absoluto de x menos a, ¿o no? Sí. Valor absoluto de x menos a, y esto menor que delta. De centro en a y radio delta que no incluye el punto del centro, por eso va mayor que 0. Bien. Y esto, se cumple esto cuando elegimos un x que esté dentro del entorno para probar la definición. Y la definición va a ser que f de x en valor absoluto sea mayor a m. Cambia ahora la definición, este m que está acá va a ser un número positivo, m mayor a 0, y ya no hace falta que sea pequeño este m, puede ser un número grande. Entonces, otra vez, vemos un ejemplo donde si tengo la función f de x que sea igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y lo analizo en 1, y tomo el límite en x que tiende a que tiende a 1, de la función, ahí estaríamos dividiendo por 0. 1 dividido 0, infinito. Entonces acá, bueno, vemos de centro en A, radio delta, partiendo de la definición esta, que f de x en valor absoluto tiene que ser mayor a m. Entonces acá tengo f de x. Entonces buscamos que f de x en valor absoluto sea mayor a m. Entonces voy a poner f de x, que sería 1 sobre x menos 1 al cuadrado, en valor absoluto mayor a m. El valor absoluto de 1 me queda 1, y el valor absoluto de abajo lo distribuyo, digamos, con la división. Entonces nos quedaría 1 sobre valor absoluto menos 1 al cuadrado mayor a m. Después, ¿qué hago? Paso este que está dividiendo, lo paso allá con hasta la m, y la m la paso para este lado. Entonces nos queda 1 sobre m mayor que x menos 1 al cuadrado en valor absoluto. Y acá para eliminar el cuadrado, ¿qué tengo que hacer? A ver, díganme ustedes. Quiero eliminar el cuadrado acá. Lo pasas como raíz al otro lado, la m. Sí, lo pasamos como raíz al otro lado. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de m, y bueno, quedaría así. Entonces nos va a quedar raíz de 1, 1, raíz de m abajo, mayor que x menos 1, en valor absoluto. Entonces, como esto
la inecuación me dice que este elemento es mayor que este, quiere decir que este es menor que este. Al revés, lo damos vuelta. Quiere decir que x menos 1, valor absoluto, es menor que 1 sobre raíz de m. Si lo damos vuelta. Y ya está, ahí llegamos a lo que buscábamos. Porque buscábamos que fuera x menos a en valor absoluto menor que delta. Acá está x menos a era 1. Fíjense ahí, ¿no? El a sería igual a 1. Entonces, x menos 1, x menos a, en valor absoluto, menor que, y esto que está acá sería el delta. 1 sobre raíz de m. Bueno, y ahí está. Entonces el delta pasa lo mismo. Ahora del delta depende de m, en vez de ser de epsilon, porque ahora es m. Le damos un valor arbitrario y grande a m. En vez de ser pequeño, ahora le damos un valor grande a m. Por ejemplo, le podemos dar si m vale 4. Para que nos quede una raíz cuadrada exacta. Si m vale 4, esto me va a definir cuánto vale delta. ¿Cuánto valdría delta si m vale 4? Un medio. Un medio. Ahí está. Entonces, ahí tenemos definido esto. Vamos a la definición. Entonces tendríamos que el entorno reducido va a quedar formado por, sería 0 menor que x menos a, o sea, x menos 1, esto en valor absoluto, y menor a delta. Y delta sería el delta de un medio. Para este ejemplo, ¿no? Entonces, acá, si quitamos las barras de valor absoluto, nos va a quedar entre menos un medio y un medio, quitamos las barras, x menos 1, y le sumamos 1 a todo, y nos va a quedar. Le sumo 1, entonces me queda 1 menos un medio, 3 medios. Entre un medio y 3 medios, y como es entorno reducido, x distinto del centro. O sea, del centro. Elegir en este intervalo cualquier x que se encuentre entre un medio y 3 medios, y que el x no sea 1, porque es el centro. Entonces podemos elegir algún valor ahí donde se verifique la definición. Por ejemplo, si elegimos un x igual a 3 cuartos, por ejemplo, estaría dentro, ¿no? Este es 0,5 y 1,5. Entonces tendríamos, por ejemplo, 3 cuartos estaría 0,75, estaría dentro y no es 1. Si elegimos 0,75, que es 3 cuartos, y lo reemplazamos ahí en la definición original, decía que f de x, en este caso 3 cuartos, en valor absoluto tiene que ser mayor a m. Esto debería cumplir ese valor x que elegimos. Entonces, reemplazando la función original era 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a poner 1 sobre, el x que elegimos era 3 cuartos. 3 cuartos menos 1 elevado al cuadrado, en valor absoluto tiene que ser mayor a m. Y elegimos un m de 4, arbitrariamente lo elegimos, ¿no? M igual a 4. 3 cuartos menos 1 nos da menos un cuarto al cuadrado. Nos queda. Entonces 1 sobre un 16 nos va a quedar 16. ¿Es mayor a 4? Sí. Se cumple. Y ahí queda demostrado. Casi, digamos, o sea, se elige cualquier valor que esté en el intervalo, que no esté en el centro, porque es reducido.
elegí 3/4, podría elegir cualquier otro número de dentro. Igual que toda esa definición es eligiendo, ¿no?, el valor de m arbitrario. M podría elegir al principio otro valor de m. Y cumple la definición de este límite. Ese sería el segundo caso. Vamos al caso C, que sería el límite finalmente del infinito de variable infinita. Este va a ser el más común. Entonces vamos a tener el límite de x que tiende a infinito de la función y el resultado nos da infinito. Bueno, en este caso vamos a tomar lo siguiente. Si solo sí, para todo k, vamos a elegir puede ser un número grande este k, no hace falta que sea pequeño, pero sí positivo. Existe un delta mayor a 0, tal que para todo x se verifica. X pertenece al dominio de la función y acá, en vez de ser un entorno reducido, el número de x se toma un x que sea en valor absoluto mayor a delta. Bueno. Eso implica que, y se va a cumplir la definición que f de x en valor absoluto sea mayor a k. A mí me pareció lo otro. Nada más que lo otro tenía acá un entorno reducido. Acá tiene un valor x, un valor absoluto mayor a delta. Si se da un valor mayor a x va a ser mayor a k. Esto quiere decir que, por ejemplo, una función que sea creciente, si yo limito un valor k en el eje y, siempre va a haber un valor x mayor a cierto valor delta, al que la función va a superar al valor k en la ordenada. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tengo la función identidad, entonces en un dibujo podemos verlo. La función identidad, cuando x vale 1, y vale 1, y así. Entonces, si elegimos un valor k que esté en el eje de ordenadas, es decir, un valor, por ejemplo, acá 2, si elegimos k igual a 2, el delta sería elegir un valor de x mayor a delta. Entonces acá el delta sería en esta función, sería delta igual a 2. Porque f de 2 vale 2. Para este número k, k igual a 2, si lo quiero superar, debo elegir en el dominio un valor de x mayor a delta. Entonces tendría que elegir cualquiera que yo quiera, cualquier x, que esté en esta zona, mayor a 2. Pongamos, le damos valor 3. Entonces, si le doy valor 3, f de 3, en valor absoluto, va a ser mayor a k igual a 2. Entonces, f de 3 me va a quedar 3, mayor a 2. Entonces, lo único que significa es eso, que, digamos, a medida que la función va creciendo, como en este caso la identidad, a medida que x va creciendo, la función crece indefinidamente. Siempre va a haber algún valor de la función más grande que otro. Ese sería el caso del límite infinito de variable infinita. Bueno, ahí los mencionamos los casos de los límites infinitos. Básicamente solo tenemos que saber esta definición, nomás. No se va a pedir más que eso. Vamos ahora a analizar estos, ya que vimos estos límites infinitos. El tema de las asíntotas. ¿Ya vieron las asíntotas con Marx? ¿Sí o no todavía?
Creo que no, profe. No, todavía no. Bueno, Todavía no. antes veíamos en el curso de ingreso de matemáticas las asíntotas, pero decíamos, bueno, en la homográfica, que era la que se veía, ciertos valores eran los valores que me daban la asíntota. Ahora vamos a utilizar el concepto del límite para definir la asíntota. Entonces, vamos a definir una asíntota horizontal, que son rectas horizontales, de ecuación y igual a K, centros reales. Esta es una recta que es paralela al eje de las X, la asíntota horizontal, y igual a K la ecuación, que la define. Entonces decimos, y igual a K es una asíntota horizontal si, solo si, se cumple para X que tiende a infinito de la función me da igual a K. O también puede ser que para el límite de X que tiende hacia menos infinito, también me dé K. A veces hay que probar porque algunas funciones solamente tienen asíntota horizontal hacia un lado y no tienen para el otro lado. Entonces, tendría como una semi-asíntota horizontal. Y hay algunos que para los dos lados tienen la asíntota horizontal. Entonces, veamos algún ejemplo. Un cociente. Generalmente las asíntotas están en los cocientes del polinomio. 2x menos 1, 2 más 1 sobre x menos 1. Límite. Lo que tenemos que hacer para saber si esta función tiene asíntota horizontal es tomar límite para x que tiene infinito de la función. Si tomamos el límite para x que tiene infinito de esta función, ¿cómo queda el límite acá? En este ejemplo. 2 por Cero. infinito más 1. Infinito sobre infinito tiene la forma indeterminada, ¿no es cierto? Ujú. Claro, Matías. Y da 2 después. O sea, tiende a infinito y abajo tiende a infinito es indeterminado. Infinito sobre infinito. Pero ¿qué pasa? Sí, nosotros cuando vimos el teórico de los cocientes de polinomio dijimos que cuando eran de igual grado los polinomios, era el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. Entonces 2 tiene acá en el de x, y acá 1. Entonces 2 dividido 1 me da 2. Este valor que me da acá el límite cuando x tiende a infinito, este sería el valor k, que es un número real, ¿ven? Entonces, la asíntota horizontal, h, va a ser i igual a k, i igual a 2. Así definimos la asíntota horizontal para esta función. Bueno, y como es esa una homográfica, la podemos dibujar. 2x más 1 sobre x menos 1. En este caso, tendría una vertical en 1. Ahí tiene una vertical. Y decimos que la horizontal la tienen 2, porque acá vamos a sacarlo. 2. En este caso no toca la asíntota. I igual a 2. Esto es lo que define, ¿ven? I igual a 2. Cuando yo pongo en GeoGebra, tengo que ponerle cómo para dibujar la asíntota horizontal. Tengo que ponerle la ecuación. Si no, no vas a saber GeoGebra cómo hacerlo.
Entonces tengo que ponerle y igual a 2. O y igual a lo que valga la asíntota horizontal. Y en la vertical pasa lo mismo. ¿Cómo hago para decirle a GeoGebra, dibújame una vertical? Tengo que darle la ecuación acá. Sería x igual a 1. A ver, después sacamos el corte en el eje de las x y en el eje de las y. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Díganme ustedes, a ver. Si x vale 0, ¿qué quedaría? 0, 1 sobre menos 1, menos 1. Cortaría por menos 1 al eje de las y. Bueno, y después hay, a ver, si y vale 0, esto se va, me quedaría x igual a menos 1/2. Menos 1/2. Puede estar por ahí. Ya tengo los dos puntos de corte, los ejes. Bueno, entonces va a pasar por ahí la gráfica. Se va a aproximar sin tocarla a la asíntota, y se va a aproximar al 2 sin tocar la asíntota. Listo. Sacamos los puntos de corte, después, en este lado, pasando el valor. Si vale 2, ¿cuánto vale la función? Reemplazamos ahí 2 por 2, 4, y 1, 5, 2 menos 1, 1. O sea, 5. 3, 4, 5. Por ahí. Cuando vale 2, vale 5. Cuando valga 3, ¿qué nos queda? 3 por 2, 6, más 1, 7. 3 menos 1, 2, 7,5, 3,5. Cuando vale 3, vale 3,5. Con 2 puntos ya tiramos la gráfica. Por ahí pasa. Ahí está F. Entonces, esta misma, si queremos, la vamos a dibujar en GeoGebra para que vean cómo sería. Saqué las ecuaciones, la horizontal es 2. Entonces sería la calculadora gráfica, 2x más 1 sobre x menos 1. A ver. Vamos a borrar esto y vamos a poner la función. Dijimos entonces que la función era y igual, o f de x igual a, y era un cociente. Vamos a poner cociente más 1, vamos a poner en la calculadora gráfica de GeoGebra, dividido x menos 1. Bien, ahí metimos el cociente. Vamos a ver el dibujo, y ahí está, ¿ven? Y me marcó los puntos de corte. Dijimos que cuando valía 0 era menos 1, y cuando valía y igual a 0 cortaba en x menos 1,5. A ver, ahí está. Pasa por menos 1 y en menos, x menos 1,5. Bien. Y ahora fíjense, entonces si la agrando un poco, chicos, vamos a dibujarla acá, las dos asíntotas, la horizontal y la vertical. Para eso, porque GeoGebra no sabe cómo hacer si yo no le digo la ecuación. Entonces acá, ¿cómo hacía? ¿Qué le pongo acá para que me dibuje la horizontal? ¿Qué le voy a poner? A ver, díganme ustedes. X igual a 1. X igual a 1 me va a dibujar la vertical. Ahí la dibujo en naranja la vertical. ¿Y la horizontal cómo haría? Y igual a 2. Sí, y igual a 2. ¿Eh? Entonces ahí le doy a entrada y me dibujó en azul o violeta ahí la horizontal. Vemos ahora la gráfica, y bueno, tenemos dibujadas las dos asíntotas. En uno, la vertical, y en 2, la horizontal. Entonces, la gráfica queda limitada en esa zona, ¿no?, de la función, distinguidas por estas dos asíntotas. Bueno. Otro caso va a ser cuando tenga, decía recién que puede ser que tengamos una semiasíntota, no una asíntota completa. Por ejemplo, si tenemos la función exponencial 2 a la x más 1.
y le tomamos a él para determinar si tiene una asíntota horizontal. Límite de x que tiene infinito de la función. Me va a quedar 2 elevado a la infinito. ¿Y cuánto era 2 al infinito? Cero. Finito. Infinito, Infinito. porque el número, Infinito. la base era mayor que 1. Elevado al infinito era infinito. Entonces infinito más un número, infinito. ¿Se estaría cumpliendo acá para que tenga asíntota horizontal o no? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? No se cumple. Porque me tendría que dar un número acá. Entonces, para ese lado, para los más infinitos, digamos, para el eje positivo, no tengo asíntota que me limite la función. Pero ¿qué pasa si a la misma le tomo para el otro lado? Para x que tienda hacia menos infinito. Acá nos va a quedar 2 elevado a la menos infinito. Más 1. Puedo ponerlo como 1 sobre. Como tiene exponente negativo, 2 elevado a la menos infinito, lo puedo llevar abajo como 1 sobre 2 a la más infinito. Por ser menos ahí. Dijimos que 2 al infinito es infinito. 1 sobre infinito me da 0. Más 1 me da 1. Acá sí me da un k. Cuando tiende a menos infinito, el valor k vale 1. O sea que del lado izquierdo de la función sí tengo una asíntota horizontal. Y para el lado derecho no. Entonces tengo una semi-asíntota. Semi-asíntota horizontal. Entonces, bueno, si vemos la gráfica de esta función exponencial, cuando x valga 0, 2 a la 0, 1, más 1, 2, pasa por acá. Cuando valga 1, vale 3, 2 a la 1, 2, más 1, 3. Y sabemos que en el 1 va a estar esta asíntota horizontal hacia la izquierda, entonces podremos ponerla o dibujarla a esta asíntota acá. Solo del lado izquierdo. Y después viene la gráfica de la función que va a pasar por ahí, se va a aproximar a la asíntota sin tocarla. 2 a la x más 1. Entonces ven, cuando tiende por el lado de x positivos, 2 más x, la función crece indefinidamente sin límite. Pero a medida que x va hacia los negativos, hacia los menos x, la función tiende a tomar cercano al 1, a la asíntota. O sea, acá estamos con la asíntota horizontal y igual a 1. Y igual a 1 sería la asíntota. Bueno, ahí tenemos entonces. Por eso a veces cuando tienen que probar para más infinito, está bien, acá no había. Y prueban para menos infinito, a ver qué pasa. Si también les da infinito o menos infinito, quiere decir que no haya asíntota horizontal. Pero si les dio un número, quiere decir que hay horizontal para un lado o para el otro. Bueno, veamos ahora la otra, la asíntota vertical. Profe, una pregunta. Sí. Vimos el caso de una asíntota horizontal para los negativos y una para los positivos y los negativos. ¿Cómo sería una para los positivos solos? Y sería la misma, pero a ver. 2 a la menos x. Sería... Al revés, sería. Habría que hacer, por ejemplo, y igual
a 2 a la... Cuando tiene infinito, esta va a tender a 0. A 0 más 1, 1, a 1. Sería al revés, tendría la asíntota del otro lado, en 1 hacia la derecha. Y en cambio para la izquierda, por ejemplo, cuando valga menos 2, menos 3, va a quedar más, va a quedar positivo, va a quedar al revés, digamos, alta. Hacia menos infinito se va hacia más infinito, y cuando pase hacia la parte positiva, va a quedar limitada en el 1. Sería el caso opuesto a este. Ahí tenés un ejemplo. O sea, siempre tenemos que probar con el infinito y con menos infinito. Cuando el límite tiene. Siempre probarlo por las dudas que por ahí tenga para un lado y para el otro no. La cinta vertical son rectas verticales de ecuación x igual a A, con A perteneciente a los reales. Y decimos x es igual a es una asíntota vertical, si y solo si se cumple que el límite, también analizándolo esta asíntota vertical a través del concepto de límite, que el límite para x que tiende al valor a de la función me da más menos infinito. O sea, así me doy cuenta que tengo en ese valor una asíntota vertical. Si tomo un límite en el punto y me da o más infinito o menos infinito. Entonces analicemos el mismo ejemplo que teníamos recién. Ya lo hicimos allá. F de x decíamos que era igual a 2x más 1, la homográfica. 2x menos 1. Entonces yo a esta función, si le tomo el límite, para x que tiende a 1, de la función me queda 1 por 2, 2 más 1, 3. 3 sobre 0, infinito. Más infinito. ¿Sí? Esta tiende a 3. El numerador y el denominador tiende a 0. 3 dividido 0 más infinito. Entonces ahí me doy cuenta, digo que x igual a A, es decir, x igual a 1, es la ecuación de la asíntota vertical. Es fácil, digamos. A veces, digamos, cuando son denominadores y, por ejemplo, tengo mayor grado 3 acá abajo, puedo tener hasta 3 asíntotas verticales. Entonces depende del grado de los polinomios. Me fijo en el denominador, cuando divide por 0, ahí seguro voy a tener esta asíntota vertical. Bueno, ahí estamos con eso. La otra que queda, que no habían visto ustedes, es la asíntota oblicua. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacamos que el límite de x tiene 1 en el anterior? Ese 1 de dónde sale. ¿De dónde sale? Bueno, porque hay que ver, en los cocientes se dan los cocientes de polinomio, las verticales estas. Cuando vos te des cuenta que el denominador divida por 0, ahí vas a tener el infinito. Entonces, lo deducís, digamos, en cocientes de polinomios o buscas, digamos. Claro, sería como buscar un número para que tienda a 0 el límite, o sea, para que tienda infinito. Denominador que se anulan, digamos. O raíces, digamos, del denominador. Entonces ahí en esos valores, x igual a 1, bueno, x igual al que corresponda, donde divide por 0, ahí me doy cuenta que tengo la vertical. Ahora, tener en cuenta, a tener cuidado, lo voy a poner acá, que solo divide por 0. Porque si fuera
0 dividido 0, si ya se hacen 0 los dos, o sea, el numerador y el denominador, 0 sobre 0, indeterminado. Y ahí tengo un punto vacío, en ese caso. Tengo que tener ojo ahí, porque no es solo saber solamente que se haga 0 el denominador, sino que tampoco se haga 0 el numerador en forma Claro, simultánea. 0 el numerador. Si no, ahí sería un punto vacío, sería otra cosa, no sería vertical. Gracias. Bueno. Y la oblicua son rectas de ecuación y igual a mx más b. ¿Y cómo hacemos para saber cuánto vale esta recta oblicua? El valor de la pendiente m y el valor de la ordenada del origen b. Entonces, la formulita para sacar m es un límite. Sería el límite para x que tiende a infinito de, tengo que hacer la función dividido x, f de x dividido x. Y ahí me tiene que dar el valor de m, donde m es un número perteneciente a los números reales. Si acá yo hago el límite pruebo, ¿no? Pruebo para determinar la función que me dieron en el práctico, si tiene asíntota oblicua. Entonces la divido por x y le tomo el límite de x que tiene infinito. Si el resultado me da infinito, entonces ya digo, no tiene asíntota oblicua. Si yo hacía acá, el resultado me tiene que quedar un número, m. Si me da un número, después sigo y me fijo cuánto vale b. Si m entonces es un número, entonces calculo el otro, calculo b. b va a ser igual al límite de x que tiende a infinito de la función menos el valor que tuvimos acá del m multiplicado por x. Tengo un cociente de polinomios. Y bueno, en este caso, la asíntota, si lo analizamos, a ver si tiene asíntota oblicua, ¿no es cierto? Entonces analizamos m, que es igual al límite de x que tiende a infinito de la función dividida en x. Si esta función yo la divido por x, ¿qué me queda? Vamos a ponerle los dos puntos de división dividido por x. ¿Se acuerdan cómo se hacía esta división? ¿Se acuerdan si esta división, si la vieron en el curso de ingreso, se hacía cruzada, ¿no? Esta por esta y este de arriba. ¿Se acuerdan cómo era? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y si simplificaría x cuadrado con x. Claro. Me quedaría multiplicando, claro, sí quedaría x por x menos 1, así, ¿no es cierto? Podríamos simplificar la x cuadrado con la x. Entonces nos queda límite de x que tiende a infinito, y simplificando las x allá nos queda x sobre... bueno, y que acá cuando x tiene infinito es infinito sobre infinito, pero ¿cuánto da el límite? 1. 1, claro. Porque digamos, el coeficiente del término más grado en el numerador son del mismo grado. Entonces este va 1 y este va 1. Un x y un x. Entonces 1 da. Cuando eran de igual grado eran así, ¿no? El coeficiente de los términos más grado. Ya tengo el m, sé que es un número, entonces tiene asíntota oblicua. Vamos a ver ahora cómo saco el otro valor, que es el b. Sacar el b, vamos a hacerlo acá nomás.
es igual al límite de x que tiende a infinito de la función original, que es x cuadrado sobre x menos 1, menos m, pero m vale 1, por x. Menos m por m vale 1 por x. La función original es x. Cuando x tiene infinito, tengo infinito sobre infinito, menos infinito encima. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cuando nos queda esta resta, digamos, lo que vamos a hacer es tomar el común denominador de x menos 1. Entonces nos va a quedar x menos 1, acá queda x cuadrado. X menos 1 dividido 1 por x, ¿qué nos quedaría? A ver, díganme ustedes. Cuando hago el común denominador, acá, con esto, ¿qué me queda? Menos, ¿qué cosa acá? X cuadrado. X cuadrado. Más X. Porque queda menos X, con este menos. A ver. Bueno, entonces ahí se simplifican este con este. Me queda el límite de x que tiene infinito de x dividido x menos 1. Bueno, nos queda el mismo límite este, ¿ven? El que hicimos acá. Y da 1. Sacamos cuánto vale m, cuánto vale b. Y armamos esta recta de la asíntota oblicua. Entonces la asíntota oblicua va a ser I igual a mx más b. Entonces va a ser x más 1. Esta es la oblicua. Después esta misma función tiene asíntota. ¿Qué otra asíntota tiene esta función? La vertical es 1, ¿puede ser? Sí, la vertical sería en 1. Entonces tiene una asíntota vertical en... Si la vertical está en 1, ¿cómo es la ecuación de la asíntota? Límite de X que tienda a 1. No, ya sabemos que está en 1, pero ¿cómo la pongo? ¿Cómo la escribo la ecuación? ¿Pongo y igual a 1 o x igual a 1? X igual a 1. X igual a 1. Bien. Y otra cosa que les iba a decir ahí, cuando la función tiene asíntota oblicua, entonces automáticamente no tiene asíntota horizontal. Y viceversa. Quiere decir que si tengo horizontal, no tengo oblicua. Y si tengo oblicua, no tengo horizontal. Podemos probarlo ahí. Si tomamos el límite, el horizontal debe tomar límite, ¿no es cierto? Que tiende a más infinito. Como es de mayor grado el polinomio, es infinito sobre infinito, pero es de mayor grado el polinomio del numerador, automáticamente tiende a infinito. Y lo mismo pasa con el otro. A menos infinito, acá nos quedaría de la función menos infinito al cuadrado quedaría más infinito dividido. Y quedaría menos infinito. Es decir, tomándole los límites a la función original, ya sea hacia más infinito o hacia menos infinito, la función da infinito no tiende a un número, entonces no tiene horizontal.
Entonces, como regla, cuando tenga la oblicua no va a tener horizontal. Y cuando tenga horizontal, bueno, ahí hemos visto todas las asíntotas, podemos dibujarla esta función para ver cómo queda dibujada. A ver si hemos hecho todo bien. Nos quedaría. Listo. Y escribimos, esta dijimos que era y igual a x cuadrado dividido x menos 1. Ahí está. Dibujada la función, le metemos la vertical que dijimos que era x igual a 1. Y vamos a escribir ahora la horizontal, que era y igual, y nos había dado m y b 1 los dos, entonces era x más 1. ¿Ven? Y ahí está dibujada. La función estaría en gris. Podemos cambiarle un color ahí para hacerlo rojo. Fíjense, entonces me quedó la gráfica en rojo de la función x igual a 1. Y la que sacamos, que es la asíntota oblicua, está en azul acá. Aparece acostada a la recta. Y es la que limita la gráfica de la función en rojo. La gráfica de la función en rojo queda limitada por estas dos asíntotas, la vertical y la oblicua. Y no tiene horizontal. A ver si estaba bien, dijimos que de la función, cuando tomamos límite hacia más infinito no hay problema, fíjense, en rojo. A medida que x tiende a 16, en rojo va subiendo hacia más infinito. ¿Está? Y en el otro lado, a izquierda, cuando x tiende a menos infinito, la función está en el eje y negativo, o sea, se va para menos infinito. ¿Está bien? Habíamos sacado bien ahí. Bueno. Entonces, esto siempre conviene cuando ustedes trabajen en las funciones, usar el GeoGebra para ayudarse a ver si está bien lo que han hecho los cálculos, las asíntotas, los extremos, todo a través de la gráfica en la función. Bueno, esas serían entonces las asíntotas que tenemos. Bueno, y después de esto viene el tema de la continuidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la función era continua en un punto si la función estaba definida en el punto, si el límite en el punto existía, los límites laterales eran iguales, entonces la función era continua. Si alguna de las condiciones no se cumplía, era discontinua. Teníamos dos tipos de discontinuidad, evitable o no evitable, y esa dependía de si el límite existía, entonces era evitable. Y si no existía el límite, era no evitable. Entonces, el tema de la continuidad, vamos a recordar, en un punto, tenía condiciones, que eran 3, para que fuera continua en un punto, y era evitable si existe límite finito. En el punto, x igual a a, es decir, límite izquierdo igual a límite derecho igual a x. Y no evitable si no existe límite. Finito. Y otra clasificación más, aparte de la continuidad en un punto, es la primera especie y la segunda especie. La primera especie o sea, una función puede ser discontinua de primera especie o segunda especie. Es cuando están los dos límites laterales. Están los dos. Póngale que uno le da 2, el otro le da infinito.
o los dos da infinito, uno infinito menos infinito, pero están los dos límites. Entonces esa es primera especie. Y la segunda especie es cuando tengo un solo límite, hay uno solo, o ninguno límite lateral. Esta sería la segunda especie. Veamos un ejemplo. Esto no lo habíamos visto, la de la especie. Por ejemplo, si tengo la raíz de x menos 1. Esta función solamente está definida para qué números, la raíz. ¿Cómo era la raíz? ¿En qué números había? Para que dé para números positivos. Para números positivos. Entonces acá, ¿cómo se daría? O el 0. O el 0, sí. X menos 1 mayor o igual que 0. Entonces acá, de 1 para adelante habría función. Entonces, cuando vale 1, vale 0. Cuando vale 2, vale 1, y así. Cuando vale 2, así sería la gráfica de esta función irracional. Entonces, si yo quiero en el 1 analizar la continuidad, ¿qué me podrían decir en el 1? Vamos a ir analizando acá las condiciones de continuidad. Analizar continuidad le pongo. En 1. La función en 1, la condición era evaluar la función en el punto f de 1. ¿Cuánto vale? 0. 0. Está definida, entonces está bien, hasta ahí estaría bien. El límite de x que tiende a 1 de la función, ¿qué pasa con el límite? Para poder Tiende a analizar. 0. Sí, pero habría que analizar los límites laterales acá. Sí. El límite izquierdo. Si tiende por izquierda no está definida, ¿sería? Claro, si no tiene, no está definido. De x que tiende a 1 por izquierda, 1 menos de la función. ¿Qué pasa si yo le doy un valor más chico que el 1 por izquierda? Este es el LI. Le tendría que dar un valor del 1 más abajo del 1. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Más abajo del 1. 0.5. 0.5, pongámosle. Me estoy tendiendo al 1 por izquierda. 0,5 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 0.5. Menos 0.5. ¿Y la raíz de menos 0.5 existe? Ay, no. ¿No? Porque queda la raíz de un número negativo. Entonces cualquier número que esté por debajo del 1 hace que este límite lateral izquierdo no exista. Ahora el otro lateral derecho sí existe. Límite de x que tiende a 1 por derecha sí vale 0. 1,1, pongámosle, 1,1 menos 1, 0,1. Raíz de 0,1, 0,0 ya. Tiende a 0. O sea que acá tengo, y fíjense en la gráfica, ¿no? Porque ahí la palabra, fíjense, la palabra dice continuidad, donde la función continúa. Para la derecha continúa. Cuando estoy en 1 para la izquierda, no continúa. Entonces en el 1, si bien tiene el límite derecho que tiende a 0, no tiene el límite izquierdo, porque no existe la raíz de números negativos. Entonces no existe el límite lateral izquierdo, no están los dos límites, solo está uno solo, el derecho.
Entonces la función es discontinua. Es discontinuo porque no tiene límite en 1. Es discontinuo. ¿Y de qué tipo? ¿Es evitable o es no evitable? ¿Se puede evitar esto? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No, Mica, ahí no se puede evitar. ¿Por qué? Porque yo hacia la izquierda no tengo forma de que por más que le agregue un punto acá, no continúa más la gráfica para la izquierda, para el lado izquierdo. Al no continuar más, porque no puedo tomar la raíz de números negativos, entonces, claro, es no evitable, es discontinuo del tipo. Bien, y la otra clasificación que dimos está un solo límite lateral, solamente el derecho. Entonces va a ser de segunda especie. Ahí estaría la clasificación para este ejemplo. No se puede evitar porque no va a continuar nunca para este lado. Y es de segunda especie porque solo tengo el límite de derecho, no está el otro límite. Primera especie cuando tengo los dos límites. Bueno chicos, hasta acá ya es 11:10, así los dejo, ya tienen la otra materia. Hasta acá dejamos la clase de hoy.